Muy buenas tardes, tengan todos y sean bienvenidos a este nuestro canal. En esta ocasión pues traemos un nuevo video, vamos a hablar de un nuevo tema y pues nuestro tema se llama la resistencia eléctrica, como lo vemos aquí. Para empezar pues vamos a definir este concepto, vamos a definirlo de una manera resumida y clara. Y podemos decir de que la resistencia eléctrica es la oposición que ofrecen los materiales al paso de la corriente eléctrica. La unidad que vamos a utilizar en el Sistema Internacional de Medidas se llama ohm. Y esta recibe ese nombre en honor a un científico alemán llamado Georg Siemens Ohm. Para empezar, pues vamos a decir de que la mayoría de los materiales de los que están compuestos, todas las cosas que están a nuestro alrededor, todos los aparatos y todo lo demás, pues están compuestas por átomos y electrones. Nosotros como seres humanos también estamos compuestos por átomos y electrones. Y pues vamos a dividir en dos categorías a los materiales, unos como conductores y otros como aislantes, ¿verdad? Y vamos a decir de que los aislantes podemos encontrar el plástico, la madera, el caucho, entre otros. Y esos son aislantes ya que su coeficiente de resistividad es mucho más alto. Tiene un coeficiente de resistividad, ya vamos a ver un poco más adelante sobre esto, muy alto, y el cual impide que las cargas eléctricas fluyan en sí de forma más libre. Y tenemos por otro lado lo que son los materiales conductores, y pues estos cuentan con un coeficiente de resistividad mucho más bajo, lo que es muy bueno porque le permite a las corrientes eléctricas fluir de manera más libre dentro de sí, por tanto son muy buenos conductores. Y ejemplos tenemos aquí el aluminio, el cobre, el hierro, pero el hierro pues es un material que ofrece mucha más resistencia, por tanto no es, digamos, el mejor conductor. Pero aquí tenemos algunos ejemplos como el latón, el bronce, y algunos son muy buenos como el cobre, que es el que más se utiliza comúnmente como conductor, ya que cuenta con un coeficiente muy bajo y por lo tanto es muy buen conductor. Tenemos aquí una pequeña gráfica que nos muestra en el nivel que están cada uno de ellos de acuerdo a su conductividad eléctrica. Tenemos el cobre entre lo más alto, el plata y el oro. Y el cobre es el que más se utiliza porque es mucho más barato. Y el oro y la plata pues son muy buenos conductores, pero son muy caros y pues sí los podemos encontrar en diferentes aplicaciones, como puede ser en computadoras avanzadas o otros dispositivos mucho más caros, por así decirlo. De forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de, y pues aquí encontramos algunos apartados. Si está el material del que está compuesto. Bueno, eso era lo que podíamos hablar antes. Dependiendo del material que está compuesto, entonces un conductor podrá ser bueno o malo. En este caso, si tiene su coeficiente alto, pues no será un muy buen conductor. La temperatura a la que se encuentra, si el conductor se encuentra a una temperatura alta, va a ser mucho más difícil que fluyan sus partículas y las corrientes eléctricas fluyan de manera más fácil. Y si está a una menor temperatura, pues va a fluir de manera más fácil. También tenemos la longitud. La resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor. Un ejemplo de esto podemos verlo cuando, comúnmente nosotros a veces utilizamos extensiones eléctricas para conectar algún dispositivo electrónico o algo así. Y pues a mayor distancia las extensiones pues al conectar un dispositivo no funciona de la mejor manera, ya que a mayor distancia pues la corriente eléctrica pues recibe mayor resistencia, ya que es más largo la distancia a la que se encuentra o la distancia de este conductor. Por tanto, pues los dispositivos no funcionan de la manera más óptima que deseamos. Su sección. La resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal.
Cuando hablamos de sección transversal es como que digamos el costado del conductor, el conductor eléctrico. Esto que ya puede ser, cuando podríamos decir de que es el costado o la sección transversal, ya viene siendo como más o menos el grosor del conductor. Digamos que este es el conductor, este es la sección transversal del conductor, y en cuanto más ancho sea, pues las partículas o los electrones van a fluir de manera más fácil, por tanto será un buen conductor. Ahora, si se reduce su sección transversal, pues será mucho más complicado para que las corrientes eléctricas puedan fluir de manera más eficiente. Y ahora vamos a ver resistencias en circuitos electrónicos. Y pues en nuestras casas pues normalmente tenemos aparatos electrónicos, ya sea un televisor, un radio o cualquier otro dispositivo, pues. Y estos dispositivos electrónicos pues generalmente cuentan con estos aparatitos pequeños que tenemos aquí, que se llaman resistencias, y pues estas son muy importantes, ya que estas reducen el voltaje que entra a los dispositivos. Ya lo puede reducir o también puede aumentarlo, dependiendo, pero esa es su función primordial, reducir el voltaje que entra a los dispositivos. Y es muy importante porque si no fuese por estos pequeños dispositivos, pues los aparatos electrónicos se quemarían, ya que recibirían un voltaje aún mayor de lo que pueden soportar. Metales que ofrecen mayor resistencia. Bueno, entre unos metales que tenemos que es el que ofrece mayor resistencia, tenemos el nicromo, y que este es un compuesto, una aleación entre 80% de níquel y 20% de cromo, y es un tipo de alambre ampliamente utilizado en resistencia fija o como resistencia de variable o reostato. Y pues cuando hablamos de ese material, pues aparte de que es un material que recibe mayor resistencia, que tiene mayor resistencia, pues se utiliza en diferentes aplicaciones a nivel industrial o algunos aparatos electrónicos porque soporta altas temperaturas. Al igual que soporta o tiene mayor resistencia, pues si tiene mayor resistencia, su temperatura va a aumentar bastante cuando le aplicamos una carga eléctrica. Pero normalmente o comúnmente otros materiales tendrían a fundirse o a dañarse a una cierta temperatura alta. Pero en especial este material pues no puede fundirse tan fácilmente. Por tanto, se utiliza mucho en diferentes aplicaciones como calentadores, también en las estufas o en las planchas, ya que ofrece o resiste altas temperaturas sin degradarse, y pues es muy utilizado por eso. Y pues aquí tenemos la fórmula con la cual vamos a calcular el coeficiente de resistencia de algunos materiales. Esta es la fórmula, es una forma muy fácil de aplicar. R, resistencia, va a ser igual al coeficiente de resistencia del material, sea cualquier otro tipo de material, la longitud en metros y la longitud o superficie o área transversal, ¿verdad? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bien, ya sabiendo la fórmula que vamos a utilizar, pues tenemos este ejemplo aquí y vamos a tratar de resolverlo con esa fórmula que tenemos ya. Y pues el ejemplo dice un filamento metálico de 1.5 metros de largo y 5 centímetros de diámetro tiene una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 3. Calcule su resistencia. Bueno, aquí tenemos la fórmula, y con solo ver aquí el índice de resistividad, pues sabemos de qué se trata del cobre, ¿verdad? Hay más, después le vamos a mostrar
una tabla donde aparecen los diferentes índices de resistividad. Para comenzar, pues vamos a sacar los datos, y los datos son de que L va a ser igual a 1.5 metros, 1.5 metros, y tenemos también lo que es el diámetro, que va a ser igual a 5 centímetros. Bien, ahí tenemos esos dos datos y falta P, que P va a ser el índice de resistividad, que va a ser este, que es 1.7 por 10 a la menos 3. Muy bien, ahí lo tenemos ya, el índice de resistividad, y R, que va a ser lo que buscamos. Y pues para empezar, tenemos la fórmula ya. Vamos primero a encontrar el área, porque no lo vamos a hacer con diámetro, sino que esto lo vamos a calcular para tener el área de esa pequeña parte. Es como que si tuviésemos un hilo de esta forma, esta va a ser su sección transversal, pero no es la sección transversal la que buscamos, sino el diámetro. Pero este diámetro tenemos que invertirlo y al final sacar el área total de esa parte, que va a ser en esta forma, ¿verdad? Y este va a ser el diámetro, 5 centímetros, y por tanto vamos a dividirlo entre 2, ¿verdad? Ese diámetro, y eso va a dar 2.5 centímetros. Muy bien, ahí lo tenemos, 2.5 centímetros, pero no son centímetros lo que necesitamos, sino metros. Entonces vamos a pasar esos centímetros a metros, vamos a dividir entre 100, y eso nos va a dar 0.025, bueno, aquí el espacio se nos agotó, 25 metros. Ahí está. Muy bien. Solo para calcular esto, con esto vamos a calcular el área. Bien, tenemos área, y eso va a ser, vamos a encontrar esa área con pi por radio a la 2. Bien, ahora sí, pi por esta parte, que nos resultó de dividir todo esto acá y pasar centímetros a metros, 0.025 metros, y pues eso nos va a dar 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, porque ya encontramos el área. Muy bien, ahora sí, pues vamos a proceder a la fórmula, y vamos a decir que R va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 3 por 1.5 metros. Esto dividido entre 1.96 por 10 a la menos 3. Bien, esto lo vamos a encerrar entre paréntesis, ya que si no lo encerramos entre paréntesis, entonces todo el resultado de aquí va a ser multiplicado otra vez en esta parte de acá, y pues no queremos eso, ya que esta parte de aquí está dividiendo. Entonces lo que vamos a hacer es encerrar entre paréntesis para que haga un solo procedimiento. Muy bien, y esto nos da 1.3 por 10 a la menos 5 ohms. Bueno, ahí está. Y ese va a ser el coeficiente o la resistencia que va a generar ese material. Bueno, una vez que ya hemos resuelto los ejercicios, ahí pues ya sabemos más o menos cómo es que vamos a utilizar esta fórmula, que al final es una fórmula bastante sencilla, y pues todo dependerá del tipo de material que vayamos a calcular la resistencia, y por tanto vamos a utilizar esa misma fórmula para todos.
Y bueno, esta es la tabla de la que estábamos mencionando o que iba a mostrarles acerca del coeficiente que tiene cada uno de los materiales. Y pues aquí encontramos el cobre, que fue el que utilizamos para realizar el ejercicio. Aquí tenemos su coeficiente. Está la plata, el aluminio y otros más ahí con su coeficiente. Y aquí en la parte de abajo tenemos una ejemplificación de lo que les hablaba anteriormente, de uno de los factores que constituye para que haya un paso de la energía mucho más libre, dependiendo del calibre o del grosor del conductor. En este caso tenemos este aquí, que este es un trozo bastante ancho, por tanto pues el paso de la energía va a ser más libre y tendrá un mejor flujo. Generalmente en las conexiones eléctricas pues se utilizan diferentes calibres de conductores de acuerdo a su número. Por ejemplo, está desde el 1 hasta del 1, 2, 3 hasta 13 o quizás más. Pero en cuanto sea más menor el número del conductor, va a ser más grueso. Y consecutivamente, si sabemos que el índice de conductividad, el índice de resistividad, si es menor, pues tendrá un mejor paso de la corriente. Entonces, en este caso, este tiene un calibre menor, digamos 3, 1, 2. Por tanto, va a ser grueso este cable. Entre más bajo sea el número, el cable va a ser más grueso. Y si es más grueso, pues va a conducir mejor la electricidad o con mayor potencia. Generalmente se utilizan cables más gruesos para dispositivos electrónicos, aparatos electrónicos que requieran un índice de corriente o de voltaje mucho más alto. Y se utilizan cables gruesos porque de esta manera pues la corriente fluye más fácilmente y llega con mayor potencia a tal dispositivo. Y en este otro caso aquí tenemos el cable, que este es más delgado. Entre más delgado es, quiere decir que su calibre es mayor, digamos puede ser 8, 10 y en adelante. Entre más alto sea el número del calibre, el cable va a ser más delgado. Y por tanto es como que dijésemos, entre más alto es el número de resistividad de un conductor, el paso de energía será menor. En este caso, un calibre de menor tamaño es utilizado en aparatos más pequeños, ya que necesitan una carga eléctrica menor. Y tenemos aquí también un ejemplo con el metal, con el hierro puede ser, pero solo es una ejemplificación, pero porque el metal pues no se utiliza tanto en ese sentido. Y ya para concluir, pues solo esperamos hayan aprendido un poco y gracias por su atención y esperamos vernos en una nueva oportunidad y que pasen una linda tarde.